lamentablemente en algunos lugares jugar a una pelea que buscar el acuerdo, que siempre es mucho más difícil, que requiere coraje, que requiere temple, porque para acordar hay que ser mucho más valiente que para pelearse en público. Bueno, ese tipo de liderazgo tiene una agenda, por un lado, muy compleja, por todo lo que estamos viendo. ¿Valiente o generoso? La palabra es valiente o generoso para poder acordar. Ambas cosas. Me parece muy importante que digas también generoso. Lo tomo, porque yo creo que sin devolverle nobleza a la actividad política va a seguir existiendo esa separación entre la actividad política y una sociedad que nota que efectivamente en tantos lugares ha perdido esa nobleza imprescindible, que efectivamente tiene que tener valores como la audacia, pero tiene que tener la generosidad, que bien señalás, porque finalmente la política es pensar en el otro. Y pensar en el otro es pensar también y ver cómo incluyo al que piensa distinto, porque no hay nada más fácil, por supuesto, que conducir al que piensa igual que uno. Pero yo estoy anhelando que ese liderazgo, que yo creo que alguien como Horacio, bueno, me adelanto, después vamos a hablar de eso, seguramente vas a preguntar, pero... Es con Horacio. Es con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, no solamente como lo acompaño desde la actividad cultural en el Teatro Colón, sino comparto su visión de la ciudad. Y el tipo de liderazgo que propone por eso, digo, por tener ideas claras, pero además porque ojalá, y yo creo que cada vez está más gente entendiendo eso, para lograr que esas ideas claras, que es imprescindible, se puedan aplicar, es también imprescindible el saber unir, el saber reunir, el pensarlo con generosidad, el apostar mucho más a pensar de qué manera resolvemos el futuro que a ver cómo saldamos una deuda del pasado, que quizás sea importante para evaluar académicamente, pero no para salir del pantano en el que estamos, económico, social, con calles tomadas, con una inflación que te devora el salario, con una inseguridad creciente, no solamente en Rosario, sino en el país. Digo, es tan pesada, tan ardua la agenda de lo que viene por delante, que no solamente hace falta muy buenas y claras ideas y experiencia, mucha experiencia de gobierno, sino el temple para llevarlas a cabo, para juntar, para perder ese tiempo precioso que es imprescindible para tener la fuerza necesaria, muchísimo más en un momento como este, porque además de las pálidas que tenemos, que son tantas y que conocemos cotidianamente, también hay que decir, y esto no es una mirada excesivamente optimista. Hay una ventana muy atractiva para países como Argentina por las condiciones que tiene Argentina para un futuro muy cercano de desarrollar desde agroalimentos, desde energías, desde minerales, desde producción del conocimiento que incluye la cultura. Pero en esos acuerdos, ¿estás sentado en esa mesa de acuerdos donde me imagino un montón de sectores? ¿Está sentado el kirchnerismo? ¿Vos imaginás un posible diálogo? Es imprescindible que el diálogo sea con todas aquellas personas que son elegidas por el pueblo. Digo, si efectivamente somos como somos, republicanos y democráticos, debemos respetar, pero además es un bien imprescindible que llama la atención hasta tener que explicarlo. Yo entiendo perfectamente tu pregunta. ¿Cómo no vas a conversar con aquellos que elige el pueblo? Digo, si querés gobernar en serio, y ahí no voy a volver a lo remanido de tantas experiencias internacionales exitosas, solamente son exitosas cuando el ganador tiene la nobleza, la audacia, la generosidad, como vos decís, por supuesto de incluir a tu adversario. Entonces, yo imagino elecciones muy importantes que vienen ahora, porque también va a haber recambio generacional, como recién hablan, con este gran valor que es Emanuel. Va a haber consolidación y legitimación de liderazgos, y son con aquellos que yo creo que el próximo presidente, que yo deseo que sea Horacio Rodríguez Larreta, sin duda tiene no solamente la posibilidad, la obligación. No es una concesión graciosa, conversar con el otro. Es una obligación, si querés ser líder. Más en el liderazgo político, ¿no? Debería ser una obligación. Querida Marcela, no existe un solo antecedente en ningún lugar donde darse el gusto de pelearse con el adversario a muerte haya dado buenos resultados para la sociedad. Jorge, perdón, y en un momento electoral, más allá de la gestión, ¿ahí no podés quedar, como suele decir Bulnes de Larreta, como un tibio? Para nada. ¿Sabes la fuerza que necesitas? ¿Sabes el temple que necesitas para tragar amargo y escupir dulce?
¿sabés la fuerza y el temple y el coraje que tenés que tener como para sentar en la mesa quienes vos sabés que no piensan distinto y saber, bueno, ¿en qué tengo que ceder, entre comillas, para conquistar un bien mayor? No hay líder o lideresa en el mundo exitoso que no haya tenido experiencias como esa. Que tenemos que ver y aprender. Yo no te hablo del caso de Mandela, casi un santo, que logró sobrepasar la humillación, el oprobio y la cárcel y convocar a aquellos que lo habían encarcelado, perseguido y difamado y humillado. A esos casos. Pero cualquier... Shimon Peres, cuando logra la paz en Medio Oriente, cuando encontramos líderes también de la región que han sabido convocar a sus adversarios. Digo, la pelea por temas de diferencia de ideas es bienvenida en la medida que sí, y solo si entiendas que un país se hace con ¿Tu todo. votante del PRO quiere eso o quiere una Bullrich que directamente te dice que esto es una guerra? Yo creo que como efectivamente, si nosotros nos pusiéramos acá a levantar la voz y a gritar, es probable que nos prestarían más atención. Pero no me cabe la menor duda que frente a lo pesado que es nuestra realidad cotidiana, es creciente la cantidad de mujeres y hombres de nuestro país que lo que quieren, tengan buenas ideas y se pónganse a trabajar. Ahora, Jorge, vos creés, y tenés experiencia, larga experiencia en esto, si se reedita un escenario conformado, no digo, es una hipótesis nada más, donde el round final lo juegan Cristina y Macri, ¿crees que eso es un avance para la madurez de nuestro país? No necesariamente. Yo creo que, además no creo en la definición por nombres propios, por personas. Yo aspiro a que haya recambio de liderazgos. Yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros como para, nuevamente, sin odios, decir, esto ya pasó, cada uno aportó lo que tenía que aportar. Yo creo que la Argentina hoy requiere un liderazgo de eso, que no tenga necesidad, ni intención, ni inclinación de saldar deudas del pasado, sino que diga, bueno, esta agenda que tenemos, desde la resolución de problemas sociales y económicos y la seguridad o la reforma educativa, imprescindible, a aprovechar nuevamente esas maravillosas oportunidades económicas que pueden pegar un boom de desarrollo económico formidable. Y para eso se requiere otro tipo de liderazgos. Déjenme darles un golpe bajo, porque acá nosotros dos, en nuestra experiencia personal, estuvimos cerca de uno de los momentos gloriosos de la historia argentina, nuevamente, donde la nobleza política hizo presencia, que era poco después de la recuperación de la democracia, cuando nuestro querido Antonio Cafiero se acercó a la Casa Rosada en el balcón con nuestro querido Alfonsín. Y le costó la interna, digamos. Y le costó la interna. Y antepuso esos valores de decir, acá lo que está en juego es la democracia, no cómo le gano a mi adversario. Así que hay casos. No hay que irse afuera, ¿eh? Hay casos acá, te gusten o no los protagonistas, que han sabido acordar cuando era imprescindible. Tenemos poquito tiempo, Nacho. No, lo único es decirte esto. Entonces, por lo que planteás, Macri debería dar un paso al costado en este yo no. Fíjate, ya a esta altura doy consejos a mí mismo cuando me escucho. Y no daría el más mínimo consejo a nadie. Lo que digo yo, ¿a qué aspiro? Me olvido de mí. ¿A qué creo que aspira la sociedad argentina? A tener una renovación de liderazgos de otro tipo. No iluminados, no líderes carismáticos, sino de líderes que sepan arremangarse, trabajar, no darse gustos personales, chillar menos y ejecutar más. Y entender, tenemos problemas y tenemos oportunidades. Nos gustaría, lo que pasa que también es cierto que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se han comunicado en espejo. Yo siempre, me parece que una buena mirada de cómo se comunicó políticamente Macri es el espejo de Cristina, ¿no? Con contestaciones sutiles constantemente. Con lo cual, si ella juega en este mundo electoral que vamos a empezar, es difícil pensarlo Macri afuera. Todo el mundo tiene derecho a jugar. Yo creo que también tenemos derecho a entender que hay cosas que ya pasaron y jugarnos a nuevos liderazgos sin tirarnos al vacío, nuevos liderazgos de gente que ha sabido demostrar, el caso nuevamente. Estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, estoy hablando de alguien que gobierna un territorio complejo y hace mucho tiempo y formó un partido político conjuntamente con Macri.
y se prepara para eso desde hace décadas. No creo en las figuras estelares que vienen de afuera. Milei. Nuevamente, no hago nombres propios. Patricia. Sí me interesa cuando te marcan un síntoma. Yo creo que hay liderazgos como los de Milei que más allá de la cercanía que muchos adherentes tienen con sus ideas, por ejemplo, el campo económico, no son tan novedosas por otra parte, ni mucho menos, ni tan claras, pero sí muestran ahí, y yo lo escucho, y creo que lo escuchamos todos, una reacción de gran parte de la sociedad que dice, la actividad política tal como viene desarrollándose me resulta cada vez más lejana y No sé. irreprochable. Jorge, quiero terminar